El vídeo de ayer, miércoles, fue Voces contra el Fascismo. Y creo que las tres personas que están allí son parte del nuevo fascismo, Milei, Musk y Trump. Pero la historia es esta. A través de Steven Pinker, que es un intelectual que yo respeto muchísimo, me llega que un grupo de intelectuales de todo el mundo están firmando una carta en contra del resurgimiento del fascismo, en memoria además de que en 1925, en mayo de 1925, un grupo de científicos, escritores, profesores, filósofos, historiadores italianos firmaron una carta, un manifiesto contra el fascismo que apareció en los principales periódicos italianos como respuesta al manifiesto fascista que me parece que Marinetti había publicado pocas semanas antes también en los periódicos italianos. Entonces, en recuerdo de este manifiesto en contra del fascismo, han hecho una nueva carta abierta que ya habían firmado 400 científicos, 400 personas muy importantes, premios Nobel, premios de distintos medallas Fields, que es la medalla que se da a las matemáticas, y otros premios importantísimos de las ciencias, las artes, etc. Y invitaban a que todo el mundo la firmara. Yo la firmé y lo que hice fue precisamente contar el génesis de esta carta en el programa de ayer, en el vídeo de ayer. Ya le llamo programa por en el vídeo de ayer, e invitarles a ustedes a que la firmaran, y leí la carta completa que han redactado y que está en español en su sitio web. El sitio web lo pueden encontrar ahí mismo, y los invito a todos a que lo lean la carta, y si están de acuerdo, pues por supuesto que la firmen, porque donde hay silencio, el odio crece. Donde hay respuesta, el odio recula, porque el odio generalmente es cobarde. Dense cuenta ustedes, el fascista siempre va contra el débil. Siempre va contra el débil. El autoritario, el violento, no va buscando al campeón de artes marciales para romperse la cara con él. Va y patea a alguien que es pobre y está en la calle. Entonces, el silencio es cómplice. Y la voz ayuda a que se digan las cosas. En ese sentido, yo los invito a que firmen la carta, que vean el vídeo de ayer, pues, y que firmen la carta de nuestro deseo de detener al fascismo antes de que pueda armar otra como la que armó en la Segunda Guerra Mundial.